del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Nuestro guía es San Juan Bosco, pero amplificamos. Hoy vamos a ver capítulo 13, al menos 13 de los Hechos Apóstoles, San Pablo y San Bernabé, el primer viaje de San Pablo, viaje después, ¿se acuerdan? En las charlas anteriores hemos dicho que el Espíritu Santo mandó a los obispos presbíteros de Antioquía de apartar Pablo y Bernabé, y les impusieron las manos, después de haber ayunado y orado, impusieron las manos, ¿sí? De hecho, aquí lo dice también San Lucas en los Hechos Apóstoles, capítulo 13. Entonces, hoy vamos a ver este primer viaje de San Pablo y Bernabé, que es corto, que es el más corto, de hecho, que va a tener lugar concretamente en el territorio llamado Turquía actual, ¿no? De Antioquía van a Chipre, de Chipre suben a la Asia Menor, que es Anadolu actualmente en turco. Van a hacer un viaje corto en comparación de los otros viajes que son mucho más largos. Veamos lo que dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores: Bernabé, Simeón, llamado Níger el negro, Lucio de Cirene, Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo de Tarso, el futuro San Pablo. Los judíos tenían dos nombres, un nombre hebreo, un nombre griego, romano, según las cosas, ¿sí? Entonces por dentro se llama de una manera y por fuera de otro. Saulo, mientras celebraban la liturgia, entonces aquí vemos los sacerdotes, los obispos, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo: segregadme a Bernabé, a Saulo, para la obra a que los llamo, obra misionera, obra de difundir entre los paganos el Evangelio. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, después de haber orado y ayunado, ¿qué van a hacer? Bien, van a mandarlos en esta misión. Entonces, aquí vemos que hay una regla. No es que cualquiera que toma una Biblia y ya va a predicar y yo soy enviado, soy profeta, soy mensajero, soy apóstol. No, hace falta ser enviado por una autoridad legítima. Aquí vemos, después de la liturgia, después de la misa, ¿sí?, de las oraciones oficiales de la iglesia, el Espíritu Santo sí interviene, pero mediante los hombres. El Espíritu Santo, Dios nunca actúa así a escondidas, no, impulsa los corazones, sí, pero Dios dejó una autoridad visible en la persona de los apóstoles y de sus colaboradores, lugartenientes legítimos. Entonces, después de orar y ayunar, les pusieron las manos y los despidieron. Mandados pues por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, isla que está en Mediterráneo, entre Siria, Turquía y Grecia, y frente de Egipto, que es una isla históricamente muy rica en historia, ¿no?, que tiene una historia milenaria de esta isla de Chipre. En Salamina es una de las ciudades de Chipre. En Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan Marcos por auxiliar. Entonces, ¿a dónde van esos dos nuevos apóstoles, Bernabé y Saulo? San Pablo, ¿a dónde van? Van a las sinagogas. ¿Por qué las sinagogas? Porque desde varios siglos, desde la dispersión de los judíos, están dispersos en todo el imperio primero
babilónico, después persa, después griego, Alejandro Magno y finalmente romano. Entonces, donde quiera hay sinagoga. Ahora los judíos tienen un solo templo, el templo de Jerusalén, donde se hacen los sacrificios. Cuidado, hay un solo templo donde se hace el sacrificio, el templo de Jerusalén. Por eso todos los judíos varones tenían que ir a Jerusalén a adorar a Dios, para hacer el sacrificio, ¿sí? Pero sinagogas, digamos capillas, donde hay catequesis, hay formación, hay oración y lectura de la palabra de Dios, de sinagogas hay donde quiera. De hecho, sinagoga, el lugar donde se juntan, son capillas, pero no hay sacrificios ahí, no hay sacrificios. Esto también es muy importante. En Jerusalén está el sacrificio. Y Jesús fue crucificado, ofreció su vida en sacrificio frente al templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces van a la sinagoga, y de la sinagoga después van llegar a los no judíos, a los paganos. Entonces primero, ¿a quién van a hablar? Van a hablar a los judíos de habla griega. Aquí Salamina, Chipre, Asia Menor hablan griego, Antioquía griego también, pero todo arameo también, pues Siria es de habla aramea. De hecho, el arameo, a pesar de la conquista árabe y musulmana, a partir de los años 634, hasta hoy todavía hay cristianos en este país que hablan arameo, su idioma materno es arameo, es su liturgia también. Entonces van a la sinagoga a predicar. ¿Predicar qué? Predicar que ya el Mesías esperado, amado y anhelado ya vino. Se llama Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos. Pafos es otra ciudad de Chipre. Entonces no queda un lugar. Predican, enseñan, bautizan, si alguien que acepta, y después dejan ahí unos presbíteros y diáconos y siguen su camino. Son misioneros itinerantes, ambulantes, no están fijos en un solo lugar, ¿sí? Entonces van a Pafos, otra ciudad de Chipre, y ahí van a tener un obstáculo diabólico en su camino. Ahí encontraron a un mago, falso profeta, judío, de nombre Bar-Jesús. Entonces, donde quiera está esta gente, realmente es algo tremendo. Hemos visto que en Samaria había el mago, Simón el mago. De hecho, se convirtió, se hizo bautizar, y cuando, por Felipe, el diácono Felipe, ¿se acuerdan? Y cuando Felipe bautizó, evangelizó a estos pueblos, no podía confirmarlos, porque son los apóstoles que ponen la mano para confirmar al Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan van a confirmar la gente, poner las manos del Espíritu Santo, y ahí hay milagros. Y Simón el mago dijo a San Pedro: te doy dinero, deme este don. Y ahí San Pedro lo regañó fuerte, lo castigó, y por desgracia Simón, en lugar de convertirse, arrepentirse, va a ser un obstáculo y va a hacer competencia a los apóstoles, va hasta Roma. Dice la historia que en Roma quiso volar al cielo delante del emperador Nerón, y ahí San Pedro rezó y cayó y se murió. El mago, Simón el mago. Aquí vemos otro, Bar-Jesús, judío, dice, falso profeta, muy claramente lo dice, falso profeta, judío de nombre Jesús. Hallábase al servicio del procónsul Sergio Paulo, el procónsul romano, gobernador. El procónsul es un gobernador romano, Sergio Paulo. ¿Y qué hace este falso profeta? Bien, trata de sacar dinero y hacerse pasar por lo que no es, por importante. Y por desgracia hoy esta cosa no desapareció. Siguen a gente de este tipo. Hallábase al servicio del gobernador, del procónsul. Los cónsules eran al origen los presidentes de la República Romana, ¿sí? El cónsul eran dos cada año, cónsul. Después el procónsul es menos que un cónsul, pero tiene función de gobernador aquí.
En tiempo del imperio estos títulos existen, pero ya no tienen el mismo poder. Depende todo del emperador, ¿sí? Entonces, allá va el señor del procónsul Sergio Paulo, varón prudente, ¿no? En su favor. Esto es interesante. Varón prudente, prudente que hizo llamar a Bernabé y a Saulo deseando oír la palabra de Dios. Maravilloso. Un gobernador romano que tiene a su lado un mago falso profeta que lo engaña y escucha hablar de dos apóstoles, de los verdaderos profetas, Bernabé y Saulo, porque no olvidemos, los apóstoles son profetas también, ¿eh? Entonces los habla, los llama para escuchar la palabra de Dios, dice el texto sagrado. Qué maravilla, un hombre prudente. Entonces el Espíritu Santo lo alaba. Pero este falso profeta, llamado también Elimas, el mago, que eso significa ese nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces se opone, hace obra del diablo, el miserable, se opone a esto, a la obra de Dios. Trata de apartar el procónsul de la fe, que no escucha a los apóstoles. Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, de toda santidad. Por la primera vez aquí vemos que Saulo se llama también Pablo, ¿sí? Aquí está su nombre griego-romano, Paulus, ¿sí? Entonces, es Saulo de Tarso, pero se llama aquí Pablo. Mas Saulo, llamado también Pablo, entonces tiene dos nombres, dije. Esto está en los Hechos Apóstoles, capítulo 13, capítulo 13, versículo 9. Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le dijo, y yo pienso lo dijo con una indignación profética, un hombre lleno del celo de Dios y de la verdad, contra un falso que hace obra nefasta contra Dios, contra sus semejantes y contra un hombre sincero que quiere escuchar la palabra de Dios y salvarse, y este malvado, apartado del camino recto, lo desvía del camino, lo desvía del camino. ¿Y qué le dice San Pablo? Oh lleno de todo engaño, toda mentira, toda fraude, engañoso como el diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Tremendo, ¿no? Hijo del diablo, no es poco, más bien siervo, instrumento, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los rectos caminos del Señor. Tuerce el camino del Señor, se hace pasar por profeta y no lo es. No cesarás de torcer los rectos caminos del Señor. Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver la luz del sol por cierto tiempo. Aquí entonces dice, lleno del Espíritu Santo, San Pablo habla. Entonces Dios habla por su boca, y bien lo castiga. Serás ciego por un tiempo. Al punto se apoderaron de él las tinieblas y la oscuridad, y daba vueltas buscando quien le diera la mano. Deo gracias, no lo merece. Al verlo, creyó el procónsul, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, ¿por qué se hace este milagro? Y bien, este milagro se hace en recompensa de la rectitud de conciencia del prudente procónsul Sergio Pablo. Este hombre busca la verdad, quiere la verdad. El diablo pone en su camino un falso profeta que hace pasar por verdadero y lo trata de apartarlo del camino de la salvación. Entonces Dios, en la persona de San Pablo, lo castiga y lo hace ciego, y al mirar el milagro, bien, el hombre va a creer. Al verlo creyó, al ver la ceguera del otro, creyó el procónsul maravillado de la doctrina del Señor.
Entonces esto es hasta el capítulo 13 de los Hechos, hasta el versículo 12. Ahora vamos un poco a explicar esto. Vamos a explicar esto, el aspecto, digamos, el aspecto espiritual de las cosas, ¿sí? Aspecto espiritual de las cosas. Entonces hemos dicho que el Espíritu Santo, después de la liturgia, después de la misa, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Capítulo 13, versículo 2. Mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo: segregadme, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los llamo. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces la mano es entregar la misión, la autoridad del Espíritu Santo los ordenan sacerdotes. Entonces veamos un poco ahora esto de la consagración de obispos sacerdotes. Tomen las notas. El Señor mismo, que había convertido a Pablo, lo llamó también apostolado. Después de su conversión tuvo que ser bautizado y recibido en la iglesia por un ministro de ella, Ananías, ¿se acuerdan? Para lo cual le envió al sacerdote Ananías. Como pues según la orden establecida, Pablo entonces fue cristiano cuando recibió el santo bautismo. Así también, para ser apóstol, tenía que recibir la consagración o ordenación sacerdotal. Esta consagración, conforme a la voluntad expresa del Espíritu Santo, le fue conferida por los pastores legítimos de la iglesia de Antioquía, los cuales a su vez habían ya sido consagrados por los apóstoles mediante la señal exterior de la oración e imposición de las manos. Entonces vemos, Cristo, nuestro Señor, consagra a los apóstoles, sacerdotes, los escoge primero, los consagra, les da el poder de consagrar su cuerpo y sangre, en capítulo 22, 19, pienso, de San Lucas, cuando dijo: hagan esa memoria, consagrar su cuerpo y sangre. Más antes les había dicho: quien os escucha, me escucha; quien os rechaza, me rechaza. San Lucas 10, 16. Les nombraba sus representantes. Es muy importante esto. Quien os escucha, me escucha; quien os rechaza, me rechaza. Entonces el hecho de rechazar la autoridad legítima es rechazar a Cristo. Y el día de la resurrección, nuestro Señor les dio el poder de perdonar los pecados. Les dio el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y quienes quedan retenidos. Y antes de subir al cielo, nuestro Señor dio a los apóstoles poder de ir, predicar, enseñar y bautizar, ¿sí? Ahora los apóstoles, por la imposición de mano, oración y ayuno, comunicaron esos poderes a los pastores de Antioquía. Porque después de la liturgia, ¿quién ofrece la liturgia? Es el culto divino, los pastores legítimos, ordenados. No da sus nombres, no importa. Ahí vemos, hay una autoridad establecida por los apóstoles. Y estos auxiliares, ayudantes de los apóstoles, ya sacerdotes y obispos, que bien ordenan sacerdote y obispo a Pablo, a Saúl y a Bernabé. Entonces esta consagración se llama sucesión apostólica. Y por desgracia 1000 veces los protestantes no tienen no tienen nada. No tiene nada. Ahora Lutero inventó un rito de su cosecha, imponiendo manos, pero Lutero no es obispo, no era obispo, entonces no pudo hacer sacerdotes. Entonces la diferencia que hay entre el pastor protestante y el sacerdote católico: el sacerdote católico es línea directa apostólica, hecho sacerdote consagrado por la mano del obispo, lugar de los apóstoles, mientras que el pastor protestante, por desgracia, es simple laico, porque perdieron la sucesión apostólica. Los ortodoxos ya la tienen todavía, porque tienen obispo, ¿sí? Mientras los protestantes no tienen. Entonces la diferencia entre un pastor y un sacerdote es enorme. El pastor es simple laico, puede ser hombre virtuoso, elocuente, esto no es el problema no es sacerdote. Y por lo tanto, cuando hace un simulacro de Santa Cena, da un jugo, una galleta, un poco de pan, diciendo cuerpo de Cristo, y bien por desgracia no hay nada. Tenía pan, es una catástrofe, Por eso favorecer a las iglesias protestantes diciendo esto mismo no hay problema, es una ignorancia tremenda y muy peligrosa. Entonces fueron consagrados Pablo y Bernabé
sacerdotes y obispos. Esta consagración, conforme a la voluntad expresa del Espíritu Santo, le fue conferida por los pastores de la iglesia de Antioquía, los cuales a su vez habían sido consagrados por los apóstoles mediante la señal exterior de la oración e imposición de manos. Con esto fue consagrado obispo y recibió el poder de consagrar obispos sacerdotes. De este poder usó San Pablo en su vuelta de evangelizar, consagrando sacerdotes, sumos sacerdotes u obispos y simples sacerdotes. Entonces los obispos son los sacerdotes mayores que tienen la plenitud del sacerdocio. Un sacerdote puede hacer todo lo que hace el obispo, menos hacer otro obispo sacerdote. ¿Sí? Entonces San Pablo va a consagrar obispos y sacerdotes para las diferentes comunidades que va a evangelizar, instituyendo los pastores y curas de las almas. Entonces el sacramento del orden sacerdotal viene de Cristo. Es verdad que el único sacerdote real, verdadero del Nuevo Testamento es Cristo, ¿sí? Pero Cristo hace participantes de su sacerdocio a esos hombres consagrados. Y quiero también clarificar una cosa. Hoy se escucha a veces decir, todos somos sacerdotes. Bien, hay dos tipos de sacerdocio. Hay el sacerdocio común de los fieles por bautismo, que los hace aptos de dar culto a Dios legítimo y recibir los demás sacramentos, ¿sí? Esto es pasivo, es apto de recibir. Y hay el sacerdocio ministerial que da los sacramentos. Entonces no es igual. ¿Cuándo se hacen los sacerdotes en la Iglesia Católica? Normalmente se lo hace en tiempo de las témporas, 4 veces al año. Tanto los que habían de consagrar como ser consagrados ayunaron antes para prepararse a un acto tan santo. La Iglesia, fiel a esta costumbre apostólica, ha dispuesto que antes de proceder a la consagración de sacerdotes, se preparen con la oración y el ayuno tanto el obispo que ha de consagrar como los que han de ser consagrados. Entonces, antes de la consagración episcopal sacerdotal se hace oración y ayuno. También ha mandado que todos los fieles ayunen en las témporas, tiempo en que ordinariamente se confieren órdenes sagradas, y sea que en tales días oren con fervor para conseguir de Dios buenos y santos sacerdotes. Ahora veamos qué pasa con lo de Elimas, el falso profeta, y el procónsul. Cuando el procónsul vio este milagro, la repentina ceguera del mago, creyó la doctrina del Señor. Muy interesante esto. Entonces, cuando el procónsul romano, el gobernador romano, ve que Dios hace un milagro verdadero con la palabra de San Pablo, bien, va a creer y dejar al falso profeta, al mago. Hasta entonces había prestado oído a las palabras del mago judío, porque éste se gloriaba de poseer conocimientos sobrenaturales, por lo que se le llama también falso profeta. Decía cosas, pero falso. Mas ahora, con el milagro hecho por San Pablo, conoció que Dios estaba con el santo apóstol y que la doctrina de Pablo era de Dios, por consiguiente doctrina del Señor y no del falso profeta, no del engañador. Es verdad que los falsos profetas pueden hacer milagritos, más bien prodigios. ¿Qué significa esto? El demonio interviene mediante Dios, hace unas cositas, pero frente al verdadero, ¿qué pasa? No, el discurso de San Pablo realmente es algo hermoso. Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Tremendo. No cesarás de torcer los rectos caminos del Señor. Y ahí va a quedar ciego por un tiempo. Entonces Dios hace este milagro para recompensar la rectitud, podemos decir, sí, la prudencia, el amor a la verdad que tiene el procónsul, y jalar esta alma bella al Señor y no dejarla en manos de este charlatán. Ahora hablamos un poco de la fe. La fe es condición fundamental para la justificación. Esto se desprende de las palabras de San Pablo. La remisión de los pecados está en Jesucristo
todo aquel, sea judío o gentil, que crea en él, en Jesucristo, su doctrina, será justificado. Entonces aquí van a predicarle la doctrina sana. ¿Cuáles son los pecados contra la fe? Ahora noten esto. ¿Cuáles son los pecados contra la fe? Bien, la presente historia nos presenta algunos ejemplos en los que podemos reconocer varios pecados contra la adoración debida a Dios y contra la fe. Estos pecados son, primero, la idolatría, segundo, la superstición, tercero, la incredulidad, y cuatro, las palabras y discursos contra la fe. ¿Sí? Vemos esto ahora. Bien, aquí Elimas, el mago, es un falso profeta, peca contra la fe y desvía a la gente de la fe. Primero, es pecado contra la fe, la idolatría. Fue la que cometieron los habitantes de diferentes lugares, ¿no?, donde San Pablo predicaba. En este mismo capítulo vamos a ver que San Pablo y San Bernabé van a predicar y los paganos quieren ofrecer un sacrificio como fueran dioses, como si fueran dioses. Y bien, esto no está permitido. Esto es un pecado contra la fe. No se puede ofrecer un sacrificio a los hombres. Ellos pensaban que eran dioses hechos visibles. Y San Pablo, no lo hagan, no somos hombres como ustedes, pero somos mensajeros del Señor. Entonces vamos a profundizar ese tema del pecado con la fe cuando vamos a explicar más a fondo lo que dice San Lucas capítulo 13 cuando habla de la gente de Listra. Terminamos esta charlita con una explicación acerca del castigo que San Pablo impone a Elimas, al falso profeta. Es un texto de San Crisóstomo que estoy citando, Hechos de los Apóstoles, homilía 28, ¿sí? ¿Por qué San Pablo no hizo ninguna otra señal que el de castigar con la ceguera a Elimas? Porque no había ningún mayor que esta, hacer callar al enemigo. Fíjate también cómo en primer lugar reprocha y luego castiga. Se manifiesta que aquel mago, falso profeta, padecía justamente al decir Pablo, tú lleno de todo engaño, es decir, que no tienes nada vacío, afirma. Y muy bien precisó, de toda malicia, porque había juzgado, hijo del diablo. Añade, porque ponía en práctica la obra del demonio. Entonces aquí vemos Elimas hace obra del demonio, con el poder del demonio hace milagritos, engaña a la gente, y lo más grave, desvía del camino de salvación a la gente que engaña. Enemigo de toda justicia. En efecto, este era realmente toda la justicia, creer en Cristo y santificarse. En mi opinión, dice el apóstol, le reprocha su vida al decir esas palabras, y para demostrar que no eran palabras dictadas por la ira, por eso dijo en primer lugar, lleno del Espíritu Santo, es decir, de su poder. Entonces San Pablo habla como ministro del Señor. La mano del Señor va a caer sobre ti. No se trataba de una venganza, sino de una medicina. En efecto, no dijo, esto no lo hago yo, sino la mano de Dios que va a caer sobre ti, a hacerte ciego. Mira qué ausencia de orgullo. Te vas a quedar ciego sin ver ni el sol hasta el tiempo señalado. Dice esto para darle la posibilidad de arrepentirse. Entonces aquí San Pablo ayuda a este pobre hombre falso profeta a arrepentirse. En efecto, en modo alguno querían resultar admirables por unas señales negativas, aunque estas últimas fueran dirigidas a unos enemigos, sino que las señales iban dirigidas justamente a los que les eran amigos, pero no a los extraños, para que no pareciera que su acción era debida a la necesidad o al temor. Entonces, con otras palabras, Dios hace este milagro mediante San Pablo para ayudar a Elimas a convertirse, claro, y sobre todo al procónsul, hombre honesto, a recibir el bautismo.
La ceguera tiene como finalidad la conversión, dice el mismo Crisóstomo. Y ahora mira, la mano del Señor va a caer sobre ti y te vas a quedar ciego. Con esa señal Elimas fue derrotado y Pablo quiso que recapacitara. Y aquello de hasta el tiempo señalado no se dijo para castigar, sino para llevar a conversión. En efecto, si hubiera sido un castigo, lo hubiese dejado ciego del todo. Pero no fue así, sino por un tiempo determinado para ganar la confianza del procónsul. Con razón, porque era conveniente que el que estaba sometido a esta superstición aprendiera por este castigo la verdad. Del mismo modo, los hechiceros que estaban en Egipto aprendieron por las plagas. Ciego para que él pudiera ver. Se hizo ciego en el cuerpo para ver en el alma. Sed razonables. Lo que sucedió al mago con la intervención del apóstol Pablo no es contrario a la ley divina, que nos manda amar a los enemigos, sino que él desvió los caminos de la predicación y alejó al procónsul de la fe. Por el todo, la multitud habría podido ser admitida a la salvación. Conforme tenía previsto, Pablo corrige al blasfemo. Después de quedar ciego, le conducen hacia el conocimiento y le llevan de la mano hacia la enseñanza de Cristo. Le enseñaron a curar su incredulidad con un remedio como Pablo mismo había curado las contradicciones de la ley. Una vez que se le concedió conocer el punto de partida para recuperar la luz, cambió su conducta para mejor. Entonces hemos dicho que en la vida de los apóstoles, igual la vida de Cristo nuestro Señor, hay milagros para ayudar a la gente a dejar lo malo y a convertirse y salvarse. Que los hermanos tengan la caridad de enviar esas charlitas a sus contactos para ayudar a otros a conocer el camino de la salvación. Y suscríbanse también a nuestro canal. Que Dios los bendiga, les cuide. Amén.